Listo, entonces muchas gracias a todos, gracias por Health. Y nosotros estamos haciendo este proyecto para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a pacientes con diabetes en, en compañía de la Escuela Andaluza de Salud Pública. El coordinador del proyecto desde la escuela es el profesor Joan Carles March, que ya en unos minutos pues le voy a ceder la palabra solamente para hacer la presentación en este momento. Ustedes con sus instituciones han sido invitados y pues gracias por aceptar la invitación y por estar aquí nuevamente a este proceso que consiste básicamente en 5 sesiones de capacitación en las cuales pueden ver en el slide que les estoy presentando, que ya este es el cronograma de las sesiones. Las realizaremos el 22 y 28 de septiembre, el 6, 21 y 27 de octubre. Realizaremos, aquí están los temas de las capacitaciones. Vamos a hablar sobre el plan de diabetes, la atención de enfermería en diabetes, atención médica, atención primaria en el hospital, nutrición y el papel de los pacientes. Esto es la revisión de todos estos temas, lo vamos a hacer en compañía, como les decía, de la Escuela Andaluza de Salud Pública con el doctor Joan Carles March a la cabeza, que nos acompaña el día de hoy, y con un equipo de expertos desde España, tanto de, pues aquí lo pueden ver, de diferentes instituciones de la Escuela Andaluza de Salud Pública en primer lugar, y también de instituciones como pues, tenemos a la doctora María Asunción Martínez del Plan Integral de Diabetes de Andalucía, a Marisa Maya del Área Sanitaria Campo de Gibraltar, tenemos integrantes de la Mesa Azul para hablar del tema de nutrición, de asociaciones de pacientes a Fabiola Rey, y del Hospital Costa del Sol a Emilia Rosa Camacho, y al doctor Luis Ávila para hablarnos de atención primaria. Esos son los expertos que nos van a acompañar en una agenda, como les decía, que va a abarcar desde el 22 de septiembre hasta el 27 de octubre, antes de plantear una visita allí una visita de campo. Ese es a manera general. Estamos en un proceso con cada una de sus instituciones, pues terminando de afinar los detalles con algunos. Continuaremos pues para todo el tema de la formalización de los acuerdos necesarios, y pues les agradezco a todos por estar aquí el día de hoy. Iniciamos con esta sesión el ciclo de las 5 conferencias que les mencionaba. Y pues si alguien quiere hacernos alguna pregunta ahora, o de lo contrario, pues daremos paso al profesor March para iniciar con esta primera sesión. No sé si alguien tenga alguna observación o pregunta. Ok. Y otra cosa muy importante de mencionar aquí, este es un proyecto que hace RIA Smart Health con el patrocinio de Novo Nordisk. Novo Nordisk es el financiador de esta iniciativa, con lo cual se hace posible que podamos realizar todo este trabajo. Es muy importante mencionarlo. Dicho eso, pues le doy el paso al profesor March para la presentación. Pues, buenos días, buenas tardes desde España. Un placer estar aquí en Colombia, en sus casas, en sus trabajos. Yo soy profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Está aquí también de la Escuela Andaluza de Salud Pública el coordinador del área de salud internacional, que luego le cederá la palabra, que es José Martínez Olmos. Nosotros hemos preparado un programa durante 5 sesiones que empieza hoy, y empieza con la presencia de la jefa de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena, y además directora del Plan Integral de Diabetes, María Asunción Martínez Broca. María Asunción Martínez Broca es una
persona siempre muy interesante de oír y ver, porque siempre uno aprende mucho de cuál es la estrategia de Andalucía. Ella además forma parte del grupo que genera la estrategia de diabetes a nivel de España y tiene marcado un conjunto de procesos y resultados que están dando que vale la pena oír porque los resultados que avanza son realmente extraordinarios y vale la pena conocerlos, ¿no? Las sesiones que hemos planteado, esta primera sesión que es un poco el plan integral de diabetes de Andalucía, un poco cuál es la estrategia que ha realizado, cuáles son los procesos, cuáles son los resultados en Andalucía, que nos va a contar María Asunción Martínez Broca. A partir de ahí vamos a pasar la semana que viene, martes de la semana que viene, vamos a trabajar el tema de el papel de enfermería, tanto en primaria, en atención primaria, como en hospitales, con Marisa Maya y Emi Rosa Camacho. Marisa Maya trabaja en un área sanitaria del campo de Gibraltar, del sur, y Emi Rosa Camacho son dos enfermeras que trabajan en diabetes y que trabajan en el hospital del Costa del Sol de Málaga. La tercera sesión la van a hacer dos profesionales médicos, un médico de atención primaria, un médico de hospitales. Cristóbal Morales del Hospital Universitario Virgen Macarena, como forma parte del servicio que dirige María Asunción Martínez Broca, y Luis Ávila, que es un médico de atención primaria y que trabaja en el ámbito de la atención a diabetes en la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. La cuarta sesión se va a dedicar al ámbito de la nutrición y lo vamos a hacer con una gente que es la gente de la Mesa Azul, que trabaja en el ámbito de la nutrición y que colabora con el proyecto de Escuela de Pacientes de Andalucía. Y por último, la última sesión va a ser dedicada al paciente experto, al paciente formado, al paciente empoderado, y la van a dar la directora de la Escuela de Pacientes, María Ángeles Prieto, una formadora de la escuela, que es Fabiola Rey, y yo mismo. Eso va a ser el conjunto de las 5 sesiones que hemos preparado en estos momentos y que espero que sean de su agrado y que sean de su interés y que permita avanzar en conocer de qué manera se trabaja, cómo podemos avanzar, en qué aspectos es necesario darle importancia, y espero que eso permita ayudar a mejorar y ayudar a avanzar en los proyectos en diabetes en Colombia. Y básicamente eso era lo que les queríamos contar. Vamos a intentar ver de qué manera podemos hacer alguna publicación de todo el proceso desarrollado. Estamos viendo cómo hacerlo y de alguna forma a lo largo de las sesiones iremos viendo cómo se va desarrollando esa posible publicación futura de estas 5 sesiones a desarrollar. No sé si Sandra, que antes estaba recibiéndonos, quería hacer algún comentario, alguna palabra, alguna indicación. Sandra. Profesor, muchas gracias. No, ya no abría mi cámara. No, a todos ustedes, al equipo de la Escuela Andaluza, a todas estas personas que nos traen este maravilloso conocimiento, gracias por estar acá. A las personas de las instituciones que hacen parte de este proyecto, recuerden que tienen la responsabilidad, y no la responsabilidad, la oportunidad de hacerle a todos estos facilitadores todas las preguntas. Este ha sido un proceso que planteamos desde RIA y se lo propusimos a Novo para que pudiéramos escuchar qué se hace en otros lugares, qué han hecho bien, qué nos sugieren que no hagamos, para también nosotros desde lo que hemos hecho en Colombia podamos compartir lo que hacemos y que ustedes nos retroalimenten. Entonces sé que este grupo de personas que tenemos hoy aquí es un grupo de personas muy inquieto. Entonces bienvenidas las preguntas, si quieren en el chat, si quieren levantar la mano, nosotros les vamos dando la palabra para que, si están de acuerdo ustedes,
pues sea más interactivo, no solamente las preguntas al final. Y bueno, creo que el mensaje es de todo este proceso de las actividades virtuales, la idea es que ustedes puedan adquirir conocimiento, que puedan generar, tener inquietudes para que ese trabajo de campo que esperamos logremos hacer, si las condiciones del COVID y demás no lo permiten en todos los países, lo podemos hacer en campo en Andalucía, pues sea de mucho provecho. Estamos atentos también a cualquier inquietud y bueno, estoy muy feliz de ver la acogida y la cantidad de personas que hay de las diferentes instituciones, recordarles a los líderes de cada institución que en cada sesión pueden invitar a las personas de su equipo que ustedes consideren de acuerdo al plan pues, de capacitación que ya tienen ustedes. Y profesor, sin más, les doy el espacio a ustedes que son a los que ellos quieren escuchar. A mí ya me han escuchado mucho. Pues doy la palabra al coordinador internacional antes de que María Asunción hable. Un poco dar la palabra a Pepe Martínez Olmos, que es el director del área de salud internacional de la Escuela Andaluza de Salud Pública, como acto de bienvenida de la escuela a este proyecto. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes desde Granada, desde España. Para mí es un placer estar esta tarde con todos ustedes y solamente quería señalar primero la satisfacción que tenemos desde la Escuela Andaluza de Salud Pública de haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto que expresa muy bien lo que es la filosofía de la escuela desde hace ya 36 años en los que llevamos haciendo actividades de capacitación, tutoría, de desarrollo también de proyectos de salud internacional. Para nosotros es muy importante el desarrollo de una actividad de esta naturaleza por varios motivos. Primero, porque estamos acercando enfoques profesionales de diferentes niveles asistenciales en muchas ocasiones o de diferentes enfoques profesionales, de diferentes especialidades, de enfermería, de medicina. Y esa visión, digamos, absolutamente multiprofesional y bastante completa es muy importante para poder abordar lo que también me parece reseñable, que estamos hablando de un problema de salud universal, la diabetes, un problema de salud del que conocemos muchas cosas, pero del que nunca dejaremos de aprender porque avances se están produciendo desde todos los puntos de vista de manera constante. Y en tercer lugar, señalar que nosotros valoramos mucho la incorporación de profesionales que trabajan en los servicios. Esta tarde tenemos a María Asunción Martínez Broca, que es la jefa de servicios de endocrinología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, que está al pie del cañón en lo que tiene que ver con la asistencia, también con lo que tiene que ver con el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, y forma parte del enfoque que a nivel de España se tiene en la Estrategia Nacional de Diabetes. Expresa esta presencia un elemento para nosotros muy importante. La incorporación de profesionales que están en el nivel asistencial o en el nivel de planificación, que enriquecen los puntos de vista y los planteamientos que nosotros como Escuela de Salud Pública hacemos cotidianamente. Y finalmente, sin alargarme más, también decir que para nosotros la orientación hacia lo que es los países hermanos, como en este caso Colombia, es una orientación estratégica. Nosotros llevamos muchos años trabajando con diferentes países de ese área latinoamericana, nos unen muchas cosas, la lengua es una de ellas, pero cuando hablamos de salud, cuando hablamos de salud pública nos unen desde luego los objetivos, ¿no? de trabajar con efectividad los planteamientos de prevención, los planteamientos de promoción de la salud o de asistencia sanitaria y de cómo organizar mejor la respuesta. Y yo creo que en ese sentido el hecho de que el programa dirigido por Joan Carles March y su equipo de trabajo, que la Escuela de Salud Pública de Andalucía lleva mucho tiempo trabajando en líneas de actuación y de incorporación de planteamientos que tratan de fortalecer también el papel de los pacientes, yo creo que es un acierto y espero y estoy convencido que el desarrollo del programa va a ser todo un éxito y que vamos a seguir abriendo puentes, abriendo relaciones entre los diferentes profesionales que en cualquier lugar del mundo compartimos objetivos comunes en lo que tiene que ver con mejorar la salud de la ciudadanía. Yo no quería alargarme más, pero no quería dejar de aprovechar la oportunidad para dar las gracias y para decir que desde la Escuela Andaluza de Salud Pública estamos tremendamente satisfechos con el desarrollo de una actividad como esta que estamos inaugurando esta tarde. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y antes de profesor, hay una pregunta que no sé para usted, profesor March, o para Pepe, y es,
Gloria nos pregunta que a ella le gustaría iniciar sabiendo cuál es la relación que hay entre la Escuela Andaluza de Salud Pública y los hospitales en Sevilla. Bueno, nosotros somos una institución del Gobierno de Andalucía, el Gobierno Regional de Andalucía. Y es una institución que tiene, entre otras finalidades, y ya llevamos 36 años trabajando, pues dar apoyo en diferentes campos de la organización de los servicios de salud, tanto la planificación como la consultoría, como el rediseño de procesos, como el fortalecimiento del papel de los pacientes, por decir algunas de las líneas, pues muy vinculadas a los servicios sanitarios de Andalucía que son bastante potentes. Nuestro sistema sanitario público es un sistema que atiende a 8 millones de personas, que es el tamaño que tiene nuestra región, es uno de los más importantes de España, somos alrededor del 18-20% de la población española, y esa implicación que nosotros tenemos con los servicios públicos de salud a través del propio gobierno, de lo que sería el Ministerio Regional, que es aquí le denominamos la Consejería de Salud, nos ha hecho tener muy buenas relaciones, las puertas abiertas tanto de la escuela con los servicios sanitarios hospitalarios de atención primaria y viceversa, ¿no? Los servicios de salud nos han abierto muchas veces las puertas y trabajamos conjuntamente en muchos proyectos. Entonces eso nos permite un conocimiento bastante cercano de la problemática, de la realidad, de los logros, de los puntos fuertes y de los puntos a mejorar del sistema sanitario. Aprendemos de eso, tratamos de enseñar, y en esa labor de docencia y de consultoría y de investigación sanitaria trabajamos de una manera muy intensa desde hace muchísimo tiempo. Y para nosotros, los profesionales del sistema sanitario andaluz, pues son parte de nuestro potencial, ¿no? Para poder avanzar en los objetivos como los que he comentado. Y luego, por otra parte, también tenemos bastante trayectoria de trabajo con el sistema sanitario español, pero nuestra línea de acción a nivel internacional, en la que yo ahora tengo la responsabilidad de coordinar el área de salud internacional, pretende establecer esa relación también con países no solamente del área latinoamericana, hemos tenido también muchos proyectos y somos parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. Somos un centro colaborador de la OMS en materia de atención primaria. Con esto así brevemente lo que trato de decir, y en esto el profesor Mar y muchos de los que van a colaborar en la actividad que inauguramos esta tarde, tienen mucho mérito de trabajo de las cuestiones que estoy comentando, pero esto lo que quiero decir es que nosotros somos conscientes de que si no nos implicamos en el sistema sanitario no podemos desarrollar el potencial que realmente tiene el trabajo de un sistema universal que tiene pues, mucha tradición y en general mucha calidad, porque tenemos profesionales muy cualificados. Esta tarde lo van a poder comprobar con la conferencia que vamos a escuchar a continuación. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Y sin más, María Asunción Martínez Broca inicia este conjunto de sesiones y la verdad que es un placer que María Asunción esté aquí con nosotros y nos dé las claves de un plan integral de diabetes con unos resultados, como verán ustedes, muy interesantes y que ayuda a seguir una senda en el plan integral de diabetes de Andalucía. Bueno, pues buenas tardes desde España, buenos días al otro lado. Muchísimas gracias por la invitación, por estar ahí. Mi nombre, como ya me han presentado, es María Asunción Martínez. Tengo que decir, porque me siento que podemos estar en confianza, que todo el mundo me dice Marieta, así que podéis llamarme así, porque si no es probable que no responda. Así que con toda la confianza podéis llamarme por el nombre con el que, bueno, mis compañeros más cercanos y en general pues me conocen sin ningún problema en ese sentido. Deciros también que estoy encantada de estar aquí. Tengo que decir que siempre que hay una propuesta de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues es difícil decir que no, porque siempre plantean proyectos muy interesantes, proyectos con una visión muy amplia y una oportunidad también de difundir las cosas que hacemos que creo que hay que aprovechar. Así que pues tengo que decir que si la escuela me dice ven, pues allá voy y por eso estoy aquí. Lo que me han propuesto compartir es algo que me apasiona, los que me conocen lo saben y creo que las personas que trabajan en diabetes o las personas implicadas en general en la diabetes pues tienen, creo, un plus de implicación, de motivación, de enganche, ¿no? Yo creo que es
una enfermedad, yo le llamo la enfermedad total, ¿no? Porque abarca tantos aspectos que tienen que ver no solo con la asistencia, tienen que ver con la prevención y la salud pública, tienen que ver con el impacto sanitario, con el impacto social, con aspectos psicológicos en la población que la sufre y en sus cuidadores. Es decir, tiene tantos campos tan amplios y tan interesantes que es, desde luego, es una patología apasionante en ese sentido, y sea cual sea el marco en el que se desarrollen los profesionales relacionados con la diabetes, en cualquiera de ellos, el asistencial, el investigador, el docente, el gestor, pues desde luego es, desde mi punto de vista, apasionante. He querido, y así me han pedido, y espero satisfacer vuestras expectativas también en este sentido, que comparta los aspectos que considero clave de la organización de la asistencia a la diabetes en nuestra comunidad. Como sabéis, una comunidad autónoma extensa, ampliamente poblada, 8 millones de habitantes, con una alta prevalencia de diabetes, como ahora vamos a ver, con una serie también de dificultades a la hora de poner en marcha ciertas medidas sanitarias que tienen que ver con la dispersión geográfica, que tienen que ver con la población rural, que tienen que ver también con el envejecimiento de la población, y que creo que supone un reto añadido a este problema de salud. Voy a compartir con vosotros cuál ha sido el abordaje de la atención o la propuesta estratégica de la atención a la diabetes y de la prevención de la diabetes, de una forma muy, diría yo, panorámica, o de una forma muy desde arriba, ¿no? Lo he dividido en dos partes, si os parece bien, de manera que en la primera parte hablaré un poco de la organización general y de los resultados que veníamos recogiendo antes del COVID. Y digo antes del COVID porque creo que para todos esto ha sido un antes y un después. Y la llegada del COVID ha supuesto un cambio probablemente de prioridades, un cambio también en los resultados que esperamos, desgraciadamente, y creo que obliga a un cambio también en las estrategias a medio plazo que tenemos que poner en marcha. De manera que en esa primera parte haré una pequeña parada para poder intercambiar, debatir sobre esa primera parte, y a continuación pues completaré con la segunda. Voy a compartir pantalla ahora. Si hay algún problema de sonido, de señal, por favor me lo indicáis por el chat. Muy bien. Bueno, pues este es el esquema del que os adelantaba. De una forma, pues intento ser sintética. Cortadme, por favor, si me paso del tiempo, que puede ocurrirme, y bueno, para ir en plazo y para tener sobre todo tiempo para el debate y para preguntas, respuestas, para poder compartir en una palabra. La primera parte de esta charla tiene que ver con la epidemiología de la diabetes en España y en Andalucía. ¿De qué datos disponemos? La única forma de poder plantear la solución o una propuesta para un problema es conocerlo bien, y este es el punto de partida. La segunda parte, el segundo apartado, tiene que ver con la prevención, algo fundamental para realmente adelantarnos a todos los procesos de atención sanitaria con el sufrimiento que supone para los pacientes que la padecen, y el consumo de recursos que supone la atención en esta fase ya de enfermedad clínica. Algunas ideas sobre diagnóstico precoz, o cómo hemos podido girar o cómo queremos girar la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, prevención de las complicaciones, y esta última parte que tenía que ver, o que tiene que ver con estrategias de recuperación post-COVID, porque aunque no hayamos terminado, creo que todos necesitamos pensar de alguna manera en el post-COVID. No me he equivocado en la definición, creo que lo he hecho intencionadamente, o mi subconsciente me ha delatado, y he querido poner pues ya post-COVID, porque estoy deseando, como todos, poder hablar del post-COVID. La primera parte, creo que esto lo conocéis, creo que lo compartimos. La prevalencia de diabetes en España y en Andalucía es elevada. Estos son datos del Ministerio de Salud, de la base... fue un viaje a España, América. ¿Perdón? ¿Perdón? Es que creía que alguien había hablado. Un micrófono abierto, no preguntar nada.
Perdón. Bien, el primer mensaje es prevalencia, frecuencia de la enfermedad, prevalencia elevada en España, como digo, datos del Ministerio, datos desagregados por cada una de las comunidades autónomas en que se organiza pues, nuestro territorio. Bueno, estamos hablando de pues estamos dentro de las comunidades que tienen una frecuencia de la enfermedad más elevada. Esto creo que no es conocido, lo sabemos, lo compartimos. Hay un elemento que me gusta mucho resaltar porque creo que condiciona también el enfoque y debe condicionar el enfoque que hagamos preventivo y asistencial. Existe un gradiente social en la diabetes y además este gradiente social, esta enfermedad, como la mayoría de las enfermedades crónicas, golpean a los niveles más desfavorecidos, pero especialmente esto ocurre de una forma más llamativa entre las mujeres. De manera que claramente la prevalencia de la enfermedad, la diferencia entre las prevalencias de enfermedad en niveles socioeconómicos, digamos, extremos, es mucho mayor en la población femenina que entre los varones. Y como digo, es importante y creo que a lo largo de la charla y a lo largo de los enfoques, creo que no se nos puede olvidar este elemento de nivel de educación, nivel de estudios y nivel socioeconómico como factor de riesgo del desarrollo de obesidad y de diabetes, que son hermanas. Creo que es algo que debe estar contaminando, en el buen sentido, pues todas nuestras políticas, nuestras estrategias y nuestras acciones. Y estos son datos de nuestra comunidad, porque decía al principio que la prevalencia de diabetes en nuestro país es elevada y creciente. He comentado también que la prevalencia de diabetes en Andalucía es mayor, es una de las mayores entre las diferentes comunidades autónomas y tenemos datos, estudios epidemiológicos, estudios de 2014, pero sigue estando vigente en el sentido de demostrar y de comprobar que la prevalencia de la enfermedad es superior un 15,3% de la población en nuestra comunidad, lo que supone para nuestra población, 15,3%, perdón, de la población adulta, lo que supone que estamos hablando prácticamente de que 1 millón de personas en Andalucía tienen diabetes. En el momento en el que se publicó estos datos, pues se estimaba una frecuencia, digamos, de diabetes conocida, un número de personas con diabetes conocida de unas 630.000, lo que supone que 1 de cada 3 personas con diabetes la tiene y no lo sabe. Podemos mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Se sabe por datos internacionales que 1 de cada 2, la IDF así lo dice, 1 de cada 2 personas con diabetes la tiene y no lo sabe. A mí me sigue pareciendo una barbaridad que 1 de cada 3 personas, aunque sea menor a las proporciones en otros entornos, pues me sigue pareciendo un dato que por supuesto tenemos que combatir, porque la clave de la prevención de la complicación es el diagnóstico precoz y el abordaje precoz. Y hay otro elemento también importante y preocupante que tiene que ver con la situación de prediabetes. Y recupero el término prediabetes porque me gusta, es un concepto clínico que me gusta, ¿no? más intuitivo quizá, o se transmite mejor a las personas y a las personas que las cuidan este concepto. Otro 15% de la población adulta está en esa situación de prediabetes, a un riesgo elevadísimo de sufrirla a corto plazo. Y creo que esta fotografía es suficientemente impactante como para convenceros, si no lo estabais, de la importancia de abordar este problema de salud con una visión integral, con una serie de líneas que puedan mantenerse en el tiempo, porque es la única manera de asegurar resultados en salud, cuando estas líneas están bien enfocadas, obviamente, pero que permitan trabajar en esa inversión a largo plazo, que tarda mucho en recoger sus frutos, pero que llega, y que tiene que ver pues, con no sé si la disminución de la prevalencia, pero desde luego contener el incremento progresivo y sobre todo prevenir las complicaciones y reducir la mortalidad por esta enfermedad. En la parte derecha de la diapositiva, esta gráfica que veis es nuestra, es real, no son datos estimados, son exactamente el número de personas con diabetes que en el último corte que hemos realizado tienen este diagnóstico según nuestras bases de datos. 763.000 personas tienen diabetes. Sabemos
no ya la fotografía, tenemos sus datos de identificación, su distribución por edad y sexos, y esta fuente de información, que es una estrategia de la Consejería de Salud, la base poblacional de salud, creo que nos va a permitir conocer muchos de los aspectos de la enfermedad y nos va a permitir no ya solo tener buenas fotografías y conocer cómo estamos y saber cómo estamos, sino utilizar esta información para diseñar líneas de trabajo y programas de intervención más efectivos para conseguir los mejores resultados. Y comparto esta fotografía porque me parece que es, bueno, de nuevo, una visión muy clara de la frecuencia de la enfermedad, del volumen de pacientes de los que estamos hablando y también pues, una visión epidemiológica de cómo se distribuyen por edad y sexo. Perdón, es que no, ahora. ¿Y cómo abordamos este enorme reto? Pues el planteamiento de los planes integrales de salud pues, se enmarca en este diseño de estrategias sobre las que se concretan una serie de líneas de acción y una serie de evaluación de resultados periódicos para validar si estas líneas pues, son efectivas o hay que girarlas. El planteamiento de abordaje de la diabetes en nuestra comunidad pues, gira en torno a estas estrategias. Hay elementos relacionados con la comunicación y la información, elementos relacionados con la participación ciudadana, con la formación y el desarrollo profesional, por supuesto con el desarrollo de la investigación y del conocimiento. Es indispensable hacer una correcta o lo más adecuada posible dentro de las posibilidades que tenemos, de los recursos para poder dar respuesta a esta necesidad, y necesitamos también disponer de sistemas de información y de evaluación que validen y que retroalimenten y que nos permitan saber si el camino que hemos emprendido es el adecuado o tenemos que girarlo porque los resultados no son los esperados. El núcleo y la parte, digamos, más quizá interesante para el foro que tenemos hoy, pues tiene que ver directamente con la asistencia, con el proceso asistencial. Hay una serie de líneas que es el cuerpo más denso de nuestro proyecto, que tiene que ver con cómo se gestiona el proceso asistencial, cómo ordenamos la atención y la asistencia, y algo tan necesario y a veces tan difícil como es la atención compartida, cómo somos capaces o cómo proponemos que esta persona a lo largo de su vida y a lo largo de los diferentes problemas que puede sufrir a lo largo de ella, pues tenga una continuidad en su atención y no sufra esta ruptura digamos, ser tratados en silos, ¿no? en áreas que no se miran, que no se hablan, como pueden ser a veces la atención hospitalaria y la atención primaria. Hay un núcleo fundamental, importantísimo, no me canso de decirlo, que es la educación terapéutica, que es un elemento clave para conseguir resultados en salud y que siempre, yo creo que siempre me parece poco. Así que pues siempre diré que son necesarios más recursos, siempre diré que hay que seguir trabajando para fomentar la educación terapéutica porque es un elemento clave. Y hay un bloque que quizá no tenga el peso en volumen de la prevalencia y de los números que os he presentado previamente, pero que por su impacto en calidad de vida, por la población sensible de la que se trata y por las necesidades especiales que tiene esta población, pues hemos querido diferenciarla, que es las medidas en relación al diagnóstico y a la atención en la infancia. Así que con esta, digamos, diapositiva he querido resumir cuáles son los ejes principales en los que intentamos, con una serie de medidas en cada una de ellas, un objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Y esto lo digo porque no es una frase hecha, y lo tengo también interiorizado, o intento que lo esté, que la finalidad de todo esto es conseguir este objetivo final, ¿no? Y por supuesto esta mejora en la calidad de vida pasa por una mejor atención, por una prevención de complicaciones, por una detección precoz, por un acceso a los recursos educativos, por un empoderamiento del paciente. Es decir, todos los elementos al final van a girar o van a conseguir y a permitir que este objetivo final se obtenga. Y voy a resaltar algunas de las líneas concretas, para no quedarnos, digamos, tanto quizá en el aire o en esa, como digo, visión tan panorámica, tan estratégica a ese nivel. La prevención de la diabetes es una línea prioritaria, y en esto tengo que decir que no conseguimos
reducir la prevalencia creciente en los nuevos casos de diabetes que se diagnostican. Este dato es muy antiguo, pero me gusta ponerlo porque, digamos, de una forma numérica, pues refuerza esta idea de dos enfermedades hermanas, obesidad y diabetes tipo 2, que nacen y que se impulsan por factores de riesgo muy similares y factores que los predicen. Y vuelvo al aspecto de nivel de estudios, al aspecto de educación sanitaria, aspecto de nivel socioeconómico. Por supuesto, hay otros elementos y otros factores de riesgo relacionados, pero este elemento es clave también. En estos datos que analizamos internamente, pues lo que se hizo fue algo relativamente sencillo, que es una evaluación, un seguimiento de una cohorte, una población andaluza de una edad entre 20 a 59 años, en un periodo de tiempo prolongado, 10 años, para conocer cuál había sido la frecuencia de nuevos casos diagnosticados de diabetes en función de su situación basal, normopeso, sobrepeso u obesidad. Y como era de esperar, y yo creo que no es una sorpresa, pero reafirma esta idea, el 90% de los nuevos casos de diabetes que se diagnosticaron sobre esa cohorte seguida a largo plazo se dieron en aquellas personas que partían de una situación basal de sobrepeso o de obesidad. De manera que esto nos lanza un mensaje claro que tiene que ver con que prevenir la diabetes es también y necesariamente, en el caso de la diabetes tipo 2, prevenir y tratar de forma adecuada la obesidad. Y por eso me parece tan importante enmarcar de nuevo esta acción en otra estrategia global. El tratamiento de la obesidad o el tratamiento o la prevención de la diabetes tiene una sensibilidad a la acción sanitaria relativamente pequeña. Hay una serie de aspectos en torno a la vida de la persona que son mucho más relevantes para la prevención de la enfermedad, para la prevención de la obesidad y probablemente para la prevención de la diabetes. Y por tanto, transmitir y ser capaces de trabajar en una estrategia de promoción de una vida saludable es clave no solo para prevenir la obesidad y la diabetes tipo 2, sino también para prevenir muchísimas enfermedades crónicas cuya prevalencia también es creciente, ¿no? De manera que lanzo también esta idea, esta visión. Disponemos de una estrategia de vida saludable que tiene que ver con refuerzo de alimentación saludable, patrón de dieta mediterránea. Tenemos una joya, tenemos que cuidarla, difundirla, implantarla para las nuevas generaciones y ser capaces de mantenerla porque desde luego no la podemos perder. Actividad física adaptada a cada paciente. No confundamos la actividad física con el deporte. A veces transmitir objetivos poco, digamos, viables, poco reales para determinados pacientes, pues frustran muchas veces su capacidad de mantenerse activos, que al fin y al cabo es lo que se asocia a mejores resultados cuando se integra en su rutina habitual, y una serie de pues, elementos también que mejoran globalmente pues, la vida de las personas y favorecen y ayudan a la prevención de las enfermedades crónicas. Y desde un punto de vista más asistencial, ¿cómo podemos acercarnos a detectar precozmente a las personas con diabetes tipo 2? Pues la estrategia que nosotros planteamos dentro del plan de diabetes, concretamente dentro del proceso diabetes, diferenciamos plan y proceso. El plan, yo siempre digo que es el qué, es el marco general, el proceso asistencial es nuestro cómo, es la adaptación de las diferentes guías de práctica clínica, nuestra vía clínica de cómo hacer posible estas líneas que planteábamos en el plan. Bueno, pues en nuestro proceso planteábamos y seguimos planteando actualmente que la estrategia de detección de diabetes tipo 2 para disminuir el número de personas con diabetes no conocida se basará en el cribado oportunista, es decir, aprovechar la presencia de la persona en el centro de salud, en los centros sanitarios, para así reúnen una serie de factores de riesgo, realizar una determinación
de glucemia en plasma venoso como primera aproximación. Podemos debatir si podría haber otras estrategias de determinaciones bioquímicas que pudieran ser más efectivas, pero el mensaje un poco que damos es es aprovechar el contacto de la persona con su centro sanitario, identificar a aquellos que tienen riesgo de desarrollar diabetes y utilizar ese acercamiento para una determinación analítica que nos permitiera diagnosticarlo. Tengo que decir que el cribado oportunista no es que no haya sido efectivo, no hemos conseguido frenar en unos niveles suficientemente potentes el número de personas con diabetes no conocida, y creo que esto nos obliga o nos debe hacer pensar en otra serie de estrategias para poder detectar precozmente a estas personas y ponerlas en manos de su equipo, fundamentalmente su equipo de atención primaria, en estas fases precoces de diabetes tipo 2. Y por eso os comparto con vosotros esta idea. Esta idea es relativamente nueva, no la hemos puesto en marcha como tal. Vamos a aprovechar ahora este acercamiento proactivo de captación de personas con diabetes tipo 2 para ponerla también en marcha. Como os decía anteriormente, y yo creo que ya esta gráfica ya os resulta familiar, nuestra pirámide de distribución de personas con diabetes en Andalucía, sabemos cuántos son, sabemos quiénes son, los tenemos identificados con su número único de historia de salud de Andalucía en esa base poblacional, y eso nos permite cruzar información y saber más cosas. Como además tenemos la información del laboratorio clínico y también cada vez con más capacidad de explotación y más capacidad de integración con otras bases, pues podría ser una estrategia, y queremos iniciarla, este cruce de información para identificar a aquellas personas que, teniendo datos analíticos compatibles con una diabetes, no están identificados como personas con diabetes en la base poblacional y por tanto no estén probablemente incluidas en ese proceso de cribado de complicaciones y de seguimiento programado de las personas con diabetes tipo 2. Por tanto, podría ser una estrategia complementaria a la anterior para, de una forma también proactiva, aproximarse a aquellas personas que tienen datos analíticos de diabetes sin estar identificados como tal por sus equipos de atención primaria. Y dentro de esa gestión del proceso asistencial y continuidad asistencial, que como digo, luego en la parte de debate podemos compartir y podemos comentar, sí me gustaría compartir resultados de los que vamos obteniendo. Y como digo, el COVID va a suponer un antes y un después y nos obligará a una reevaluación y a una reflexión profunda de cómo abordamos lo que está por venir, pero lo cierto es que los datos con los que contamos hasta hace relativamente poco tiempo son los que comparto con vosotros, ¿no? Fijaos, estos son el número de altas. Estamos hablando de ingresos hospitalarios en personas con diabetes, como el número de altas hospitalarias crece progresivamente pues, en los últimos 20 años, tiene que ver con la mayor prevalencia de diabetes, tiene que ver con el mayor envejecimiento de la población. Sabéis que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, pero es cierto que cada vez hay un porcentaje mayor de personas con diabetes hospitalizadas, no necesariamente relacionadas con complicaciones de la diabetes, pero sí refleja esta prevalencia creciente y este envejecimiento de la población que todos hemos notado en este caso en las últimas 2 décadas. No son fiables los datos de 2016 y 2017, fijaos que hay una reducción muy significativa, tiene que ver con un cambio de codificación en nuestro sistema de codificación hospitalaria. La línea es creciente y lineal y no hay esa reducción que veis en la gráfica. Y sí quería compartir con vosotros estos resultados que tienen que ver con, en este caso sí, ingresos hospitalarios directamente relacionados con complicaciones de la diabetes. Perdonadme, pero en el proceso de trasvase de la diapositiva no están las leyendas de cada una de las gráficas. Sí os quiero, lo voy revisando con vosotros. El motivo más frecuente de ingreso hospitalario en personas con diabetes en el momento actual, tanto en hombres como en mujeres, es la insuficiencia cardíaca.
Ese es el motivo principal. Y el segundo motivo principal de ingreso hospitalario dentro de las complicaciones secundarias o asociadas a la diabetes es el ictus, con unos datos especialmente llamativos en mujeres. Es el principal motivo de mortalidad y el principal motivo de ingreso hospitalario. En la parte inferior de la diapositiva, en las líneas que veréis en amarillo y en azul claro, se encuentran las complicaciones agudas de la diabetes. En amarillo, el síndrome hiperosmolar, en azul claro, las cetoacidosis. Y resalto estos dos porque en la evolución y el análisis de las tasas de complicaciones de la diabetes en Andalucía son precisamente el tipo de complicaciones que han demostrado una reducción más significativa. Hay un descenso claro de los ingresos hospitalarios por complicaciones agudas, por descompensaciones agudas. Se mantienen estables los ingresos por complicaciones crónicas, salvo en mujeres, que ahora, pues aquí lo teníamos, ¿no? Salvo en mujeres, que ahora os lo indico, en el que sí se detecta, no así en hombres, un descenso en los ingresos hospitalarios por ictus y un descenso en los ingresos por amputaciones de miembros inferiores. Y en ambos sexos un descenso muy significativo de los ingresos hospitalarios, como digo, por complicaciones agudas, cetoacidosis y síndrome hiperosmolar. María Asunción, discúlpame, una pregunta en el chat. Sí. Gloria Alzate nos pregunta, ¿con qué clasificación internacional de enfermedades con qué CIE trabajan? Y la pregunta de ella tiene que ver para poder tener los datos de diagnóstico de los pacientes. Sí, trabajamos con CIE-10. El cambio de codificación al que nos referíamos tiene que ver justamente con eso, ¿no? El paso de CIE-9 a CIE-10. Entonces, en ese proceso de cambio de codificación, esa codificación de los ingresos hospitalarios durante esos 2 años sí que precisó un reajuste y empiezan a ser, digamos, plenamente fiables a partir de las 2 últimas anualidades. Sí, CIE-10. Vale, y hablábamos de resultados, este es un elemento clave de la presentación y bueno, qué resultado más duro y más contundente como es el análisis de mortalidad. Analizamos resultados intermedios, analizamos tasas de ingresos como una aproximación a la incidencia de complicaciones crónicas o a la desestabilización de complicaciones crónicas y analizamos también mortalidad y además en una serie temporal muy amplia, como decía al principio, es necesario líneas de acción estables en el tiempo, mantenidas para poder recoger los frutos de todo el trabajo que se hace y la verdad es que nos alegra mucho poder comprobar que en esta serie temporal tan amplia, pues la línea azul continua hace referencia a la mortalidad por diabetes en Andalucía, la línea azul discontinua a la mortalidad por diabetes en España. Fijaos qué diferencia nos encontrábamos pues en las últimas, la década de los 80, década de los 90, un gap importante, un exceso de mortalidad por diabetes en nuestra comunidad, algo que no ocurría de una forma tan marcada en otras principales causas de mortalidad, como pueden ser pues, la mortalidad por cáncer, la mortalidad por cardiopatía isquémica, la mortalidad por enfermedad cardiovascular o la mortalidad general. No había esa diferencia tan marcada en mortalidad y sí la había en diabetes, cosa que me duele mucho, ¿no? El hecho de que se haya conseguido y veis claramente la tendencia descendente a partir del año 2005, 2006, tendencia descendente de la mortalidad en las últimas décadas, pues la verdad que me alegra. Me preocupa ese repunte que veis, es real, ese repunte ha ocurrido, luego también podemos debatir a qué creemos que sea debido y tendremos que analizar qué ha ocurrido después del COVID, porque lo que nos encontremos después, pues realmente se espera un repunte importante en general en el manejo de las complicaciones de las enfermedades crónicas y concretamente de la diabetes. Pero creo que sí podemos de alguna manera concluir, o esa es mi percepción en este análisis, pues que hay una reducción clara de las complicaciones agudas, una reducción de algunas complicaciones crónicas, concretamente en aquellas que impactan más en la mortalidad y en el ingreso hospitalario, y claramente un descenso de la mortalidad por diabetes que prácticamente iguala o ha igualado, tendremos que ver ahora en qué punto estamos, la mortalidad en nuestra comunidad con la mortalidad por diabetes en el resto de España.
Después de esta fotografía, digamos, global, quiero hacer bueno, interrumpidme cuando queráis. En cualquier momento, pues simplemente me avisáis y debatimos. Quisiera hacer una exposición específica de un programa, como es el programa de detección de retinopatía diabética, que creo que es una piedra importantísima en este plan y que tiene también unos resultados que creo que merece la pena compartir. Primero, porque ha sido un esfuerzo enorme de muchísimos profesionales, principalmente de atención primaria, también de atención hospitalaria, en asumir un rol, en este caso el rol del cribado de la retinopatía, con una altísima tasa de efectividad y también de eficiencia. Y segundo, porque ha puesto en marcha un programa, y estamos hablando de un programa que se inicia en el año 2006, un programa de telemedicina real, desplazamos las imágenes, transportamos las imágenes, no los pacientes, solamente cuando sea necesario, y transforma de una forma radical la forma en que realizábamos el despistaje de complicaciones, en este caso de la retinopatía, una visita física al oftalmólogo con los problemas de accesibilidad que eso supone, con los desplazamientos frecuentes de pacientes que viven en zonas alejadas, que tienen edad avanzada, con demoras por parte de las consultas de oftalmología que hacían difícil realmente ser efectivos, y sobre todo porque no permitía dedicar al oftalmólogo el tiempo, los recursos necesarios para tratar precozmente la retinopatía cuando ésta existía, que yo creo que es la clave principal. De manera que este reparto de roles y esta transformación asistencial creo que ha sido un hito, sin duda, que no es mérito mío, y por eso lo puedo decir abiertamente. Lo inició la primera directora del plan de diabetes, y los que hemos venido y hemos tomado el relevo hemos continuado con esta línea y hemos intentado potenciarla y hacerla, y seguir haciéndola viable, pero creo que es algo que merece la pena compartir, sobre todo porque es exportable y porque hemos demostrado que es efectiva. Lo hemos publicado recientemente, los datos a 15 años de seguimiento, y algunos de estos datos pues, los comparto con vosotros en estas diapositivas, ¿no? Lo primero que quiero compartir es que es un programa que ha estado vivo desde el primer día, desde el inicio. Siguen incluyéndose diariamente pacientes con diabetes, quitando este paréntesis COVID en el que no hemos priorizado el cribado de la retinopatía porque entendíamos que las prioridades eran otras. Estamos ya en fase de tener que retomarlo porque el tiempo corre y la detección precoz de la retinopatía es relevante, pero como os digo, es un programa que se ha mantenido activo permanentemente con inclusión continua de pacientes dentro del programa. Están incluidos en el programa, pues estimamos que en torno a un 90%, en el año 2018, un 90% de la población diana. Quizá no con la periodicidad recomendada en todos los casos, ese aspecto es mejorable, pero sí con una inclusión en el programa y en un porcentaje muy elevado. Y estamos hablando de que pues, más de 400.000 personas están incluidas en ese programa con pruebas finalizadas, es decir, con una retinografía analizada y leída. Y estos datos pues también me parece que son importantes para compartirlos. El 75% de las pruebas, estamos hablando de 350.000 pruebas a lo largo de todo este tiempo, han sido normales, cosa que es esperable en un programa de cribado. Se han encontrado otros hallazgos, es decir, el programa de retinopatía ha permitido detectar otros problemas y ha permitido detectar en un 9,5% de los casos retinopatía diabética, que en un porcentaje altísimo han sido formas leves o moderadas. Es decir, aún dentro de este programa, dentro de este altísimo porcentaje de pacientes sin retinopatía, de aquel porcentaje que tiene retinopatía, hemos sido capaces de detectar en formas precoces de retinopatía y por tanto tratables a tiempo, un porcentaje también muy alto de ellas. Formas de retinopatía grave, muy grave, o retinopatías proliferativas es un porcentaje muy pequeño, el 0,6%, pero en volumen un número de personas muy grande, pues estamos hablando de casi 3.000 personas con un riesgo de ceguera a corto plazo muy elevado. De manera que
esta fotografía, desde mi punto de vista, refleja el enorme esfuerzo de 15 años de trabajo con unos resultados normales en un porcentaje muy alto y con una rentabilidad que porcentualmente puede ser relativamente pequeña, pero que el número de población asistida y el número de prevención de complicaciones visuales graves, desde mi punto de vista, es enorme. Y esto lo reflejamos también aquí. No tenemos datos de registros fiables de ceguera por diabetes en nuestras bases de datos. No es explotable con garantías, de manera que la única forma que tenemos de aproximarnos a la ceguera por diabetes en nuestro entorno es utilizar los registros de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es una afiliación voluntaria, pero que reporta una serie de beneficios sociales que hace que las personas que tienen discapacidad visual de cualquier tipo se afilien en un porcentaje muy alto. De manera que es una forma subrogada, una variable subrogada para poder aproximarnos a cómo se está comportando la ceguera por diabetes en Andalucía. Y en la parte derecha de la diapositiva lo que veis es la prevalencia de afiliación a la ONCE por retinopatía diabética y cómo se ha producido un descenso muy llamativo pues desde el año 2004, desde el inicio del programa de retinopatía al momento actual. Y sobre todo lo que sí se ha reducido enormemente es la incidencia, el número de casos nuevos de personas afiliadas a la ONCE por retinopatía diabética. Y evidentemente no es el programa de retinopatía la única razón por la que esto se ha producido. Aquí tienen que ver muchísimos factores, un mayor nivel de educación sanitaria, un trabajo de los diferentes equipos asistenciales, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, una optimización de los factores de riesgo, una optimización del control glucémico, mediado por toda esta mejora en la educación del paciente y también de nuevas estrategias farmacológicas. Es decir, todo este conjunto de acciones están favoreciendo estos buenos resultados, pero estoy convencida, y si no, no lo diría, que el programa de retinopatía ha sido también un elemento clave para detectar precozmente la retinopatía antes de que se manifieste clínicamente, permitiendo realizar tratamientos que previenen la ceguera, la discapacidad visual, la ceguera legal. La afiliación a la ONCE se consigue únicamente con un diagnóstico de ceguera legal y por tanto creo que es un elemento que ha contribuido enormemente a conseguir estos resultados de los que me siento muy feliz de ver, porque esta es la población que yo atiendo y estos son mis pacientes y son los pacientes de muchos de los compañeros que van a intervenir en este programa más adelante, ¿no? Y verlo en números, pues yo creo que nos alegra a todos. Hay otro elemento también que hemos concluido de nuestro trabajo y que parte del análisis de nuestro programa. Creo que es importante compartirlo porque da ideas de si en alguna área o en algún país se quiere implementar un programa de cribado de estas características. Creo que nuestra trayectoria puede ayudar a planificarlo mejor. Lo que hemos visto claramente es que cuando se inicia el programa de cribado hay un número elevadísimo de retinografías patológicas. Hasta un 25% de ellas pueden ser, se catalogan como nuevos casos de retinopatía, no que fuesen nuevos, ya existían pero no estaban diagnosticados, ¿no? Pero de alguna manera en los primeros años pone de manifiesto, aflora una bolsa de pacientes con retinopatía no conocida que es necesario tener en cuenta porque habrá que dotar de los recursos y respuesta oftalmológica adecuada para abordar esa bolsa, entre comillas, de pacientes que van a aflorar con retinopatía diabética cuando se pone en marcha el programa de cribado. Cuando el programa lleva un tiempo de rodaje, pues empieza a ser, afortunadamente yo lo vivo así, casi, no digo anecdótico, pero poco frecuente encontrar en las retinografías casos graves o casos de retinopatía grave o proliferativa o incluso de formas más leves. Empezamos a ver casos con poca frecuencia. Pero esta fotografía de estemos atentos en los primeros años de la puesta en marcha del programa de cribado, demos una respuesta por parte de oftalmología al gran número de casos que se van a diagnosticar en los primeros años del programa, me parece que es un mensaje interesante que puede ser útil para la puesta en marcha de estos programas en cualquier entorno. Y también me alegra mucho pues, que todo este trabajo de los profesionales, porque esto ha sido trabajo de los profesionales, pues tenga su reconocimiento. Desde su inicio, su puesta en marcha, se establecieron los circuitos, se dotaron de recursos, se
cambió la cultura, se cambió la cultura de trabajo por parte de los equipos de atención primaria, se asumió ese rol de cribado que no existía, se dotó de equipamiento a los centros, recientemente se ha producido una nueva renovación de retinógrafos en atención primaria, y todo este trabajo ha tenido su reconocimiento por parte de nuestro ministerio, el Ministerio del Sistema Nacional de Salud, en el año 2014 y nuevamente en el año 2017. Y también nos alegra mucho que la OMS pues, haya considerado que nuestro programa pues, es digno de ser reconocido también como una buena práctica, y nuestra experiencia puede servir a otros para ponerlo en marcha. Así que lo comparto aquí para cualquier duda, aclaración, cualquier ayuda que podamos dar de nuestra experiencia, de lo que hicimos bien, de lo que podíamos haber hecho mejor, para ayudar a la implantación de este tipo de programas que me parece indispensable y que es posible hacer. Aprovecho también para cerrar esta primera parte con otro elemento que ha sido un trabajo intensísimo en pleno COVID, esto ha sido en pleno COVID, del plan de diabetes y que también comparten otras comunidades, y que ha sido la implantación de tecnologías aplicadas a la diabetes, concretamente la tecnología Flash, el sensor Flash, en personas con diabetes tipo 1. Desde la financiación pública de este dispositivo, pues hemos implantado, y no solo implantado, a mí no me gusta hablar de implantación, me gusta hablar más bien de educación, hemos formado para usar este dispositivo a casi 20.000 personas en un periodo, como digo, de pleno COVID, lo que ha sido un auténtico reto. Genera una enorme satisfacción para los pacientes, también unos buenos resultados en salud y también una fuente de datos que tenemos que ser capaces de explotar y de analizar, porque nos van a dar claves también de cómo abordar esta enfermedad en el futuro. Como digo, no quería dejar de contar este enorme esfuerzo y este proceso de planificación en la implantación de los dispositivos, en la educación terapéutica que necesitan los pacientes para llevarlo, en la integración de la información para ser explotada, y en lo que espero que hagamos en cuanto el COVID nos deje, que será analizar de una forma lo más detallada posible los resultados en salud de este enorme esfuerzo, tanto de recursos como educativo, en las personas adultas y pediátricas con diabetes tipo 1 en nuestra comunidad. Y con estas conclusiones cierro esta primera parte y dejo para el debate o las dudas que queráis surgir para abordar, como decía, el periodo peri-COVID, vamos a llamarle peri-COVID a partir de ahora. Concluiría como primera frase, pues que creo que no hay duda de que la complejidad de este problema de salud exige una estrategia integral de actuación que lo abarque todo. La prevención, la detección precoz y la detección de las complicaciones son elementos clave. Resaltaría el programa de detección precoz de retinopatía como un elemento muy importante de nuestro plan y porque hemos demostrado su efectividad y su rentabilidad. Y también destacaría la enorme revolución que está suponiendo y va a seguir suponiendo la implantación de las tecnologías aplicadas a la diabetes y que están consiguiendo mejorar notablemente los resultados en salud, concretamente en la población con diabetes tipo 1. Y discúlpame que, María Asunción, hay aquí un par de preguntas. Sí, me voy a poner quizá en pantalla, ¿no? Vale, perfecto, para que también las puedas tú ver, si te parece. Muy bien. Aquí. Okay. Muy bien. Hay una pregunta de Gloria. Bueno, igual si quieren abrir el micrófono, Gloria, Jorge, bienvenidos. Si les parece. Hola, buenos días. Buenas tardes ya. La pregunta es, doctora, si hay algún como escalonamiento para el uso de estas tecnologías. O sea, nosotros digamos que estamos empezando a implementar Flash dentro de nuestros programas, pero todavía no hay una cobertura total para todos los pacientes. Entonces la pregunta va encaminada si siguen como algún orden específico. Ejemplo, primero vas al bolo, luego flash, luego bomba, pues como qué orden sigue y qué criterios van teniendo para escalonar.
Muy buena pregunta, porque tiene que ver justamente con la planificación, ¿no? ¿Cómo abordamos este reto? Yo creo que todos estamos convencidos en que es una buena herramienta. Claro, eso es lo fácil, hay que hacerlo a todos, pero lo difícil es cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo lo organizamos para hacerlo bien. Porque esto, como digo, no es una dispensación, esto no es una implantación, esto es un proceso educativo que va unido a una tecnología de la que se le puede sacar mucho partido, ¿no? Nosotros teníamos ya financiado, supongo que también en vuestro país, los sistemas de infusión continua de insulina para una serie de indicaciones como son, bueno, pues la optimización del control metabólico, la gestación y la programación de la gestación, las hipoglucemias frecuentes o inadvertidas, y después, bueno, situaciones particulares como fobia a las agujas, pacientes deportistas, pacientes con un régimen de vida que no es compatible, ¿no? con el régimen bolo-basal. Y estas eran un poco las indicaciones que marcaban el paso del régimen bolo-basal al régimen insulínico en múltiples dosis, a la terapia con bomba de insulina, ¿no? Luego tenemos marginalmente, y digo marginalmente porque lo que marca sin duda la posibilidad de acceso a esta tecnología es la financiación pública de la prestación, al menos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, marginalmente se utilizaba la monitorización continua de glucosa y, bueno, un porcentaje muy pequeño de estos pacientes, tanto en múltiples dosis como en pacientes con bomba, utilizaban la monitorización continua de glucosa. Lo que hicimos fue, para la incorporación de la ampliación del uso de la monitorización continua y del flash, unos criterios progresivos. Que podéis, como digo, estar de acuerdo o no, porque es cierto que la evidencia para marcar esas prioridades pues era limitada en su momento. Para Flash, el primer colectivo que se priorizó para la financiación pública fue la población pediátrica. De forma simultánea a esa financiación en Flash, se acordó una ampliación del uso de la MCG, de la monitorización, en pacientes con bomba, que permitían el uso de los sistemas bomba sensor. El siguiente escalón en la financiación pública y por tanto en el uso asistencial habitual, porque por la cobertura que tenemos, pues nuestra población está en marco del sistema público en un porcentaje elevadísimo. El siguiente escalón para la implantación del flash fueron las siguientes situaciones: discapacidad funcional, cualquier discapacidad que no permitiera la realización de autocontroles o la interpretación de los mismos, gestación y su programación, hipoglucemias frecuentes pero objetivadas, es decir, marcábamos un porcentaje o un número de hipoglucemias a la semana para establecer la financiación, y el último colectivo fue los niveles de hemoglobina, ¿no? Los pacientes que no estaban incluidos en ninguna de las anteriores categorías. De manera que en un periodo progresivo que ha sido de 18 meses, año y medio, casi 2 años, hemos cerrado la población completa con diabetes tipo 1. Estamos en un casi 85, quizá 85% de la población, y la idea es que, bueno, pues que toda la cohorte, toda la población con diabetes tipo 1 que quiera usarlo, porque bueno, hay pacientes que no quieren y que prefieren mantenerse con sus autocontroles por diferentes motivos, pero todos los pacientes que quieran, pues tienen, y que su equipo sanitario considere que se puede beneficiar, pueden utilizar el sistema Flash. Ese sería un poco el proceso que hemos vivido en los últimos 2 años. No sé si tenéis alguna pregunta más. Había alguna pregunta más de Gloria Alzate. Gracias. Era la misma pregunta básicamente que hizo Jorge. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien. Nada, vosotros. Doctora, yo tengo una pregunta. Mentira, trabajamos en el mismo. ¿Sí me oye? ¿Sí? Adelante, sí, se te escucha perfecto. Con respecto al cribado de retinopatía diabética, inicialmente veo que tienen unas máquinas y después se conectan por telemedicina. ¿Sí? ¿Quién hace ese abordaje inicial? O sea, ¿quién hace el tamizaje inicial de ese paciente? ¿Un médico especialista o puede ser un médico general experto? Mira, nuestro programa de cribado se basa, el concepto principal, bueno, hay 2 ideas principales. Una es la retinografía como un elemento válido para hacer cribado de retinopatía. Lo que se dotó es de equipamiento con retinógrafos digitales no midriáticos,
aunque es verdad que la midriasis mejora la rentabilidad, pero teóricamente son retinógrafos no midriáticos, que se distribuyeron en los centros de atención primaria y en algunos centros hospitalarios, concretamente en las unidades de endocrinología. Ese fue el primer paso, es decir, decidir que el cribado se podía realizar con esta técnica y que la retinografía era una técnica válida para poder hacer cribado, que no precisaba una exploración directa del paciente. Esa es la primera, digamos, cambio, ¿no? La primera premisa. La segunda es que un profesional sanitario no oftalmólogo puede realizar el cribado. Y te digo que sí. Y he dicho profesional sanitario. Estamos haciéndolo médicos, fundamentalmente médicos de atención primaria, son los que llevan el peso mayor del programa de cribado porque asumen en sus centros de salud el cribado de la diabetes tipo 2 y también realizamos en las unidades de endocrinología para fundamentalmente la diabetes tipo 1 y también algunos casos de diabetes tipo 2, pero fundamentalmente para tipo 1. De manera que sí, efectivamente la lectura de la retinografía, el cribado de esa retinopatía, la hace un facultativo, bien de atención primaria, bien de atención hospitalaria, en este caso endocrinólogo. Se cataloga como normal o patológica. La normal sigue su proceso de cribado, es decir, se seguirá haciendo fotografías en su centro de salud o en su hospital con la periodicidad que establezca su equipo, entre 1 a 3 años, dependiendo de los factores de riesgo. Y si en algunos de ese proceso el médico de cribado identifica algo patológico, no tiene por qué ser una retinopatía con seguridad. Yo mando muchas cosas de las que tengo dudas, porque tengo el respaldo del oftalmólogo de referencia que la va a ver, me va a decir si es o no retinopatía y si lo es, lo va a citar directamente. O sea, que tenemos ese respaldo. De manera que cualquier hallazgo patológico en la retinografía se remite la fotografía al oftalmólogo del programa, confirma si es o no patológica y si lo es, directamente lo cita en sus consultas. Ese es un poco el circuito. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora María Asunción. No sé Nada. qué otra pregunta tienen. Si quieren, aprovechemos. Está bien, están abiertos los micrófonos para sus preguntas y para generar un poco la discusión. Bienvenidos. Buenos días. Walter, adelante. O Alberto Huelgas. Una Alberto. pregunta. El seguimiento de los pacientes con prediabetes, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo hacen esa gestión para retrasar la aparición de este prediabetes? O sea, ¿qué intervenciones hacen y cada cuánto le hacen seguimiento a esos pacientes? Sí, bueno, los pacientes que están en esa situación de prediabetes, que se catalogan ya como prediabetes por hemoglobina glicosilada en rango patológico, sin llegar a ser diabetes, o por glucemia basal alterada, pues siguen las intervenciones básicas que se realizan en la atención primaria, fundamentalmente consejo nutricional orientado sobre todo a la pérdida de peso. Este es un poco el planteamiento. Son estrategias sencillas a ese nivel. No hay un programa estructurado de intervención para los pacientes en prediabetes como tal, sino que se incorporan a las intervenciones, digamos, de consejo dietético básico de los equipos de atención primaria, porque estos pacientes están en atención primaria. Ok, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿queréis que abordemos la segunda parte o os he dejado suficientemente agotados con esta primera? Yo creo que estaría bien. ¿Sí? Bueno, Sí, yo creo que pues estaría bien porque creo que ya más que agotados, creo que informados porque no muy tenemos bien. más preguntas por ahora. Vale, pues creo que tenemos quizá 20 minutos, ¿no? 20 minutos, 25 minutos quizá. Más o menos. ¿Sí? Vale. Más o menos. Sí. Muy bien, pues entonces voy a contaros la visión, la expectativa de la situación asociada al COVID, ¿no? Voy a compartir pantalla de nuevo, donde lo dejamos. Muy bien, me veis, ¿verdad?
Muy bien. Sí, se ve perfecto. Vale. ¿Cuál es el punto de partida de esta segunda parte, ¿no? Hemos hablado de cómo se planifica o cómo se propone el abordaje integral de la diabetes en una comunidad amplia con una elevada prevalencia como es la nuestra, con resultados positivos en algunos aspectos, mejorables en muchos de ellos, pero hay una situación que vivimos ahora y que nos va a impactar enormemente y que tiene que ver con el impacto de la pandemia por COVID que estamos viviendo. Porque nos hemos centrado mucho, y me gusta muchísimo esta imagen, nos hemos centrado muchísimo en las fases agudas, nos hemos, lógicamente era lo prioritario en ese momento, nos hemos centrado también y hemos sentido la pérdida o el retraso en la atención urgente no relacionada con el COVID, pero lo que está por venir y lo que todos los quizá trabajemos más con la orientación de la patología crónica vemos clarísimamente es el impacto enorme que esta situación va a suponer sobre esas condiciones crónicas. Y el impacto que esto va a tener realmente está por determinar y no sabemos hasta que no pasen varios años, cuál ha sido el impacto real sobre la población con enfermedades crónicas en general y con diabetes en particular. Porque de lo que estamos seguros es de que la situación de la pandemia pues ha supuesto una interrupción o un deterioro, un enlentecimiento también de muchos de los programas fundamentalmente que estaban pivotando en atención primaria porque tenían que dedicarse a lo que se tenían que dedicar y todavía no hemos terminado, que lógicamente ha deteriorado mucho este proceso de diagnóstico precoz, este proceso de detección de complicaciones, este proceso de educación que se ha visto en muchos casos absolutamente interrumpido. De manera que hay una serie de situaciones que sabemos deterioradas claramente en el COVID y muchas tienen que ver con la dificultad de acceso a esos programas de prevención primaria y de atención primaria y también la interrupción en el acceso a determinadas prestaciones hospitalarias durante todo este tiempo. Y, por ejemplo, en España sabemos que hay un exceso de mortalidad importantísimo por situaciones, enfermedades no COVID, que habrá que determinar y habrá que evaluar, pero que es importante tener en mente porque la pandemia no termina cuando termina el número de casos ingresados por esta infección, sino que los coletazos de la pandemia los vamos a sufrir durante muchos años y es prioritario y necesario abordar esta situación lo antes posible, ¿no? Estos datos son datos propios, son datos que hemos analizado en nuestra comunidad. Se empiezan a publicar también resultados en otros entornos, en otros países, con un comportamiento muy parecido al que hemos detectado aquí. Lo que analizamos fue, como habéis visto en la presentación anterior, analizamos las tasas de complicaciones principales de la diabetes en series temporales amplias, porque es la forma de saber si nuestros programas están siendo efectivos en la prevención de la enfermedad y en la prevención de las complicaciones. Pues siguiendo ese mismo trabajo, lo que hemos hecho es analizar qué ha ocurrido concretamente en el año 2020, en este año tan difícil que hemos vivido, ¿no? Y cómo se han comportado las tasas de ingresos hospitalarios por las principales complicaciones crónicas en los 2 años anteriores. Si os fijáis, en el periodo en el que en España y en Andalucía hubo la situación, digamos, de confinamiento estricto que se extendió hasta mayo, en ese periodo de marzo, abril, mayo, hubo una caída, línea roja, en los ingresos hospitalarios por las principales complicaciones crónicas de la diabetes, las principales complicaciones cardiovasculares de la diabetes, tanto el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, las amputaciones no traumáticas e incluso la insuficiencia cardíaca. Es decir, una caída muy llamativa de los ingresos hospitalarios por las principales causas de ingreso y de mortalidad en las personas con diabetes, que evidentemente seguían ocurriendo, pero que no estaban siendo atendidas en el entorno hospitalario como habitualmente se venía realizando en el mismo periodo de tiempo en años anteriores, ¿no? Es decir, esto
se relaciona con el exceso de mortalidad al que me refería anteriormente, ¿no? A partir de, digamos, la relajación de las medidas en mayo, pues las tasas, los ingresos por las principales complicaciones cardiovasculares se normalizan, se igualan a las tasas de los 2 años anteriores y se mantienen prácticamente equivalentes. Pero este pico, ¿no? Esta bajada tan importante de las tasas de ingresos en este trimestre, desde luego a nosotros nos resultó muy llamativo y os digo que se confirma también comportamientos muy similares en otros entornos sanitarios en otros países. Y lo que nos llamó también muchísimo la atención es que ese comportamiento en las complicaciones agudas tiene un patrón diferente. Os contaba en la parte anterior que los ingresos por complicaciones agudas había sido una de las mejoras más claras de los resultados en salud en diabetes en los últimos 20 años. Ha habido un descenso muy llamativo de los ingresos por descompensaciones agudas, que tiene que ver con, pues, como decía antes, una mayor educación sanitaria de los pacientes, pero también una atención precoz, tanto por los equipos de atención primaria como a través de una serie de dispositivos que hemos implantado en Andalucía y del que seguro a lo largo del programa vamos a hablar, que son los hospitales de día de diabetes, dispositivos que permiten una atención precoz del paciente en situación de descompensación subaguda y que permite su manejo ambulatorio sin tener que ser ingresado. Lo que nos llamó muchísimo la atención es que durante el año 2020 se incrementó de una forma muy llamativa los ingresos por complicaciones agudas de la diabetes justo después de la relajación, digamos, de las medidas vinculadas al confinamiento estrecho, ¿no? Y esta observación, junto con la observación del deterioro del control metabólico de los pacientes ambulatorios que recibimos en los 2 niveles asistenciales, pues yo creo que nos da como una señal de alerta de que tenemos que actuar de otra manera en este momento, que las medidas que estaban conteniendo esta situación no están siendo efectivas ahora, o estamos observando el resultado de la pérdida de esas medidas establecidas en periodos no COVID y que por tanto tenemos que de alguna manera establecer, diseñar, implementar medidas de recuperación para de alguna manera volver a encarrilar a estos pacientes o estas situaciones de descompensación por pérdida del seguimiento, por empeoramiento de sus factores de riesgo. Hay un deterioro metabólico claro de las personas con diabetes vinculado a todo este periodo de confinamiento y de deterioro también de los estilos de vida, y sentimos que diseñar e implementar estas medidas de recuperación son una prioridad. Y la pregunta es si vamos a esperar esta ola, como nos han venido la primera y la segunda ola de COVID, o si de alguna manera vamos a ser capaces de, en vez de ser reactivos y actuar cuando la ola de los crónicos con sus complicaciones nos lleguen, si podemos ser proactivos e intentar ir a por ellas, ¿no? Adelantarnos a que la ola rompa encima y ser capaces de abordarla de una manera mucho más, como digo, programada y sin esperar las consecuencias gravísimas de la rotura de esa ola. Y esto es lo que nos planteamos y es un objetivo en el que estamos trabajando pues, en los últimos, en cuanto el COVID nos ha dejado respirar, no a nosotros directamente, sino a todos los profesionales que están trabajando día a día, primero en la atención COVID, segundo en la vacunación y siguen en la vacunación y en el diagnóstico precoz de estas situaciones. En cuanto hemos planteado que era posible empezar a abordar este problema, pues lo hemos planteado y lo que queremos y vamos a desarrollar en los próximos meses es establecer una atención proactiva, priorizada, de las personas con diabetes tipo 2 cuya situación se haya podido deteriorar tras este primer año de pandemia como consecuencia de múltiples motivos, pérdidas en el seguimiento o en la continuidad de los cuidados, empeoramiento significativo de su grado de control vinculado en muchos casos a deterioro también del resto de los factores de riesgo y a su situación metabólica en general, y también la ausencia del diagnóstico clínico de diabetes. El número de personas con diabetes
cuyo diagnóstico no es conocido, no tengo el dato, pero estoy segura de que se ha incrementado muchísimo y tenemos de nuevo que abordar ese diagnóstico precoz de la diabetes con estrategias proactivas que sean efectivas para poder establecer las medidas de prevención y las medidas de optimización de control lo antes posible. Y nuestra propuesta de atención o de recaptación pues parte de nuevo de esta base poblacional, de la información que tenemos detallada del número de personas con diabetes, de su identificación, que nos permite cruzarlo con los datos analíticos con una visión de población, es decir, podemos hacerlo sobre un área sanitaria global, sobre toda la población de un área sanitaria, toda la población con diabetes de un área concreta. Estamos hablando a lo mejor de poblaciones de 300 o 400.000 personas, y esto nos va a permitir identificar y, digamos, segmentar la población en función de cómo se encuentran sus parámetros de riesgo vascular, de afectación renal o incluso de la periodicidad de la evaluación. Y de alguna manera lo que pretendemos es establecer una especie de semáforo, ¿no? De manera que, dado la situación en la que estamos, tenemos que destinar los recursos, que son pocos y están dedicados, siguen dedicados a muchos aspectos del COVID, a aquellos pacientes que lo necesitan de forma inmediata. Intervenir sobre aquellos pacientes que se han perdido, que deben ser recaptados porque no tenemos datos analíticos de ellos a lo mejor en los últimos 2 años, y esto nos está ocurriendo, ¿no? De manera que hay que recaptar a esa población y probablemente haya que dejar en el buen sentido, es decir, no abordarlo en este momento, la población que sepamos que aparentemente se encuentra en una situación metabólica aceptable, una situación metabólica óptima. La idea es ir a por los pacientes perdidos, ir a por los pacientes con una situación de control metabólico pésimo para actuar rápidamente, de control metabólico mejorable para canalizarlo de nuevo a sus equipos de atención primaria y ser capaces de hacerlo con una visión de área, es decir, hacerlo como un trabajo coordinado entre atención primaria y atención hospitalaria, porque esto es un proyecto de área, no puede ser un proyecto de un centro de salud, de un área de atención primaria, de un hospital en concreto, sino que tiene que abordar toda la población de un área de forma global para realmente ser efectivo. Y este es el proyecto en el que estamos embarcados ahora y que nos gustaría empezar a arrancar a partir de octubre para ir, digamos, preparando esta información que haga posible que los equipos sanitarios empiecen a trabajar de forma priorizada sobre aquella población que más lo necesita. Las conclusiones aquí yo creo que son también claras y muy concretas. Sabemos que la pandemia ha supuesto una interrupción en el seguimiento de la patología crónica, lo ha supuesto también en la diabetes, ha supuesto un empeoramiento de la situación de control, concretamente la diabetes tipo 2, no tanto la diabetes tipo 1, luego si queréis podemos debatir también sobre ese punto, y que creo que es una necesidad, más allá del marco global de un plan de salud y esa visión a largo plazo que tiene que persistir, creo que es prioritario establecer medidas, estrategias de recuperación para de alguna manera volver a esa esperada normalidad también a los pacientes con enfermedades crónicas cuya condición se ha visto deteriorada y que han sufrido mucho durante estos meses, ya casi años, ¿no? O más de un año. Así que esta es la propuesta que hacemos y bueno, me gustaría saber vuestra opinión, vuestras aportaciones sobre esto y bueno, daros las gracias desde Sevilla. A mí me gusta mucho esta fotografía, la pongo mucho porque me transmite siempre la idea de combinar las nuevas visiones con lo clásico, ¿no? Nuestra Giralda al fondo, nuestra catedral, pero esta arquitectura tan innovadora, tan rompedora como son las setas, las famosas setas de Sevilla, y esa combinación de ver lo mismo de otra manera, pues me gusta mucho. Así que nada, espero haberos convencido de esto también y nada, estoy a vuestra disposición para todas las dudas o comentarios o aportaciones que queráis hacer. Muchas gracias, doctora María Asunción. Tengo aquí una pregunta que nos estaba planteando el público, un comentario, se lo transmito, que dice que la pandemia por COVID al final no se ha acabado todavía. No. Y el comentario o la pregunta era ¿qué comentarios tiene usted en relación con la atención de los pacientes con diabetes en este contexto, teniendo en cuenta el mayor impacto
y este ensañamiento del coronavirus con la población con diabetes. Ajá. Es que no veo la pregunta en concreto. Espérate, a ver si la puedo ver aquí. No, me la mandaron acá, ya la estoy. Ajá. Se la pongo allí. Se la pongo allí. Está claro que aquí, vale, perfecto. Yo creo que aquí hay dos elementos, ¿no? En cuanto al impacto del COVID en la población con diabetes, ¿no? Uno es el más evidente, que es la población con diabetes. Está claro, está más que demostrado, es una población de alto riesgo para formas de COVID grave, necesidad de acceso y atención en unidades de cuidados intensivos, mayor mortalidad, esto lo hemos visto, lo hemos vivido. Es decir, esta es una situación, una observación. El impacto que ha tenido la infección por SARS-CoV-2 en la población con diabetes está relacionada con un incremento de mortalidad en la población con diabetes, y lo vamos a ver, las tasas de mortalidad en personas con diabetes se han incrementado notablemente en este año de pandemia. Y en paralelo a esto está esta otra visión, que es, independientemente de la infección por SARS-CoV-2, la pandemia ha supuesto un impacto enorme en el seguimiento habitual de las personas con diabetes. Y este deterioro del seguimiento, por diferentes motivos, que tiene que ver a veces con la accesibilidad al sistema sanitario, que está exhausto trabajando en otras áreas, tiene que ver con el miedo también de la población a acceder a los centros sanitarios en las primeras etapas de la pandemia, que todos vivimos también, tiene que ver también con el deterioro del estado metabólico del paciente, tiene que ver con el retraso en los programas de prevención, en la pérdida de los programas educativos en muchos casos. Esta es otra cara de la infección, que no está directamente relacionada con la infección, pero que va a tener un impacto sanitario, creo que mayor, incluso a largo plazo, que el impacto directo de la infección, porque la población sobre la que impacta es muchísimo mayor, y no es solo diabetes, son muchísimas enfermedades crónicas que se han deteriorado en este periodo de tiempo, ¿no? Y que creemos que tenemos que optimizar de nuevo, recaptar de nuevo y retornar a un programa de seguimiento y de prevención adecuado. Y esto no es fácil. Ok. Muchas gracias. Interesantes planteamientos. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera plantearle a la doctora María Asunción. Ok, parece que no tenemos más comentarios por el momento. Doctora, muchas gracias. Muy interesante exposición. Se lo agradecemos, doctor Marches. Le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, Marieta, un placer oírte como siempre. Yo creo que has dado una visión muy global. Yo realmente me genera muchas preocupaciones lo que va a pasar de aquí al próximo año, todo lo que es la pandemia de los pacientes crónicos en general y los pacientes con diabetes en particular. Creo que el hecho de retomar momentos y seguimientos y circunstancias que han marcado la pandemia, yo creo que va a ser un elemento al cual habrá que trabajar y sin duda alguna va a ser un esfuerzo importante entre la primaria y los especialistas de endocrino como un elemento fundamental, y todas las consultas ligadas a otros especialistas con los cuales los pacientes con diabetes tienen que ir, ¿no? No sé qué es lo que te preocupa más de cara al futuro, si te puedo preguntar. Como estamos en un entorno muy amigable y sabes que yo, bueno, que comparto mis visiones con mucha transparencia también, ¿no? Me preocupa mucho el agotamiento de los profesionales. Eso me preocupa mucho porque el motor de todo esto son los profesionales sanitarios. Y nada de lo que estamos hablando es posible sin esa fuerza y sin ese motor. Eso me preocupa mucho, porque sobre todo en atención primaria,
el peso que se ha tenido, todos hemos sufrido esta pandemia y todos la hemos vivido pues, con mucha preocupación y con mucho trabajo, pero el nivel de exposición, de presión que se ha vivido en atención primaria, pues yo creo que es especialmente llamativo. Entonces, esto me preocupa mucho porque para abordar cualquiera de las medidas, y concretamente esta, necesitamos un plus de energía y vamos a trabajar así y vamos a captar a los pacientes y los vamos a revisar y los vamos a incorporar a los programas. Y la sensación que tengo cuando hemos planteado esto es que desde los equipos de atención primaria y también desde los equipos de atención hospitalaria se percibe como una necesidad, sin duda. Es decir, está claro que hay que hacerlo, ¿no? Pero muchas veces te preguntan, ¿y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque ahora mismo seguimos teniendo vacunaciones, seguimos teniendo pacientes que siguen ingresando o que siguen acudiendo a los centros por sospechas. Toda la patología, más allá del COVID, sigue aflorando y entonces esto me preocupa que no seamos capaces de tener esta capacidad de reacción para revertir la situación, como decía, no post-COVID, durante el COVID, porque estamos durante el COVID. Y tenemos que hacerlo pronto, porque si no la ola viene y la ola ya la tenemos encima. Entonces, el equilibrio entre agotamiento de los profesionales y cuando, ¿no? Cuando dejas de hacer una cosa y empiezas a hacer otra y esperar a que la ola te lleve, es difícil, ¿no? Hay que buscar el momento en que esto sea posible, pero no podemos esperar demasiado. Sin duda, sin duda. No podemos esperar demasiado. Pues no sé si hay algún comentario más, alguien que quiera decir algo. No sé si Carlos, ¿quieres decir algo para terminar la sesión de hoy? No te oímos, Carlos, no te oímos, Carlos, no te oímos. Ahora sí creo. Ahora sí creo, doctor, pues doctores, reflexionando un poco sobre lo que decía la doctora María Asunción, este tema que manifiesta como una principal preocupación en relación con el cansancio del personal asistencial, pues bastante preocupante pensar que eso nos pueda agravar esa carga que ya se ve venir con el tema de la enfermedad crónica y la diabetes en particular. Y en el fondo, capacidad de reacción. A ver, yo soy de naturaleza optimista, entonces sé que seremos capaces de remontar esta situación porque hemos remontado situaciones atrás aún más duras, ¿no? Pero claro, exige un esfuerzo extra en una situación de cansancio, ¿no? Esto es un maratón y ya estamos en el kilómetro 35 y ahora tenemos que sprintar, ¿no? Entonces cuesta. Así que ese es así como lo siento, ¿no? Después de mucho esfuerzo y mucho trabajo hay que abordar esto y hay que dar un esfuerzo adicional, ¿no? Y la necesidad de pensar en esos profesionales y en ese recurso humano que está atendiendo a los pacientes y que está exhausto. ¿Qué estrategias nos vamos lo siento así, inventar? Claro, nada de lo que podemos plantear es que el motor son los profesionales, que tenemos una joya y que son el motor de nuestro sistema y están ahí y seguirán estando a pesar de todo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace posible cualquier cosa, cualquier línea, cualquier acción, son ellos, ¿no? Entonces... De acuerdo, doctor. No, pues yo realmente creo que no hay más preguntas, salvo no sé si alguien quiera intervenir. Bienvenidos. Abrir sus micrófonos a cualquier intervención que tengan. No sé si tienen alguna otra. Ok. Bueno, no, pues yo agradecerles mucho. Gracias a todos por su asistencia y pues recordarles que aquí bajo el liderazgo de la escuela y del doctor March estaremos el 28 hablando de la atención de enfermería de la diabetes en el hospital y en la atención primaria. Los esperamos para esa siguiente sesión. Muchísimas gracias, doctora María Asunción. Doctor March, muchas gracias por la generosidad y por compartir con nosotros toda esta sesión tan interesante. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nada,
Tengáis buen día. Muchas gracias, que Suerte. tengan un buen día. Buen día, gracias Marieta. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por todo, bendiciones. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Gracias. a todos por asistir, muchas gracias.